Muy buenas tardes a todas y todos, sean bienvenidos a nuestra última sesión que tiene que ver precisamente, como ustedes pueden ver en la presentación, relacionada a la sentencia constitucional 206/2014 que se refiere a la interrupción legal del embarazo. Permítame presentarme, mi nombre es Renzo Vargas, soy el responsable de la Unidad de Promoción y Educación de la Defensoría del Pueblo y esta tarde les voy a acompañar precisamente en esta sesión, precisamente ayudando un poco a modular la parte metodológica y el trabajo que desarrollaremos el día de hoy. Como siempre y como las otras sesiones que hemos realizado, vamos a mantener esta lógica de que vamos a dar primeramente un espacio al expositor invitado del día de hoy a que pueda desarrollar específicamente el tema y luego vamos a abrir un espacio de preguntas, vamos a abrir un espacio para aclarar las dudas, también para compartir criterios, para compartir experiencias en relación a este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy. Siendo que es un tema importante, y que no ha sido precisamente muy socializado y trabajado en muchas otras instancias, les solicitamos a ustedes que ustedes puedan sentirse libres de poder hacer las preguntas que consideren oportunas y necesarias, ya que este es el espacio específicamente pensado para poder resolver todo esto y tener la idea clara y tener una idea, o no solamente una idea, sino tener el conocimiento necesario para poder actuar de manera oportuna en casos que tengan que ver con la aplicación de esta sentencia, ¿no? Entonces, bajo estos parámetros, voy a pasar ya a presentarles a nuestro expositor de hoy, nuestro invitado de hoy, que es el doctor Martín Vidaurre. Él es abogado, ¿no? Es un diplomático de carrera en realidad y cuenta con varios cursos de especialización en temas de relaciones internacionales, diplomacia y también o de muchos temas de derechos humanos. También incursión en temas de políticas públicas, violencia contra las mujeres y derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuenta ya con 13 años de experiencia laboral precisamente en la promoción, en la asistencia legal y procesos de incidencia política en temas de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en temas específicos de igualdad de género, derechos de la población LGTBI, derechos sexuales y derechos productivos y contra la violencia, ¿no? Ha sido parte de varias delegaciones de la sociedad civil precisamente en audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2016 y 2019 en específico, en el examen periódico universal de la gestión 2019, en la cumbre de Nairobi en el año 2019, en la reunión regional preparatoria rumbo a Nairobi también del 2019, y ha sido como un miembro específico de la delegación oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, una persona que tiene vasto conocimiento, vasta experiencia, este es el espacio adecuado como para poder aprovechar esa experiencia y conocimiento y resolver aquellas dudas que nosotros tengamos en relación a este tema. Martín, la sala es toda tuya. Mil gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Primero agradecerte enormemente, Renzo, y obviamente a la Defensoría por permitirme dar esta presentación un poco, abordar lo que es la sentencia constitucional 0206-2014 y obviamente saludar a todas y todos los que están presentes el día de hoy. Es un gusto, es una alegría estar acá y obviamente siempre predispuesto a no solo compartir información, sino también aprender a las experiencias que ustedes llevan a cabo y, bueno, intercambiar, ¿no? Me gusta más intercambiar que estar exponiendo de una manera muy magistral. Entonces, veremos algunos temas de manera muy concreta que nos va a dar una idea de la sentencia constitucional y de ahí podemos ir conversando algunos temas y aterrizando las labores que ustedes van desarrollando. Entonces, algo que siempre pongo a total predisposición de cada uno de ustedes es que no estamos en un examen, no estamos en una evaluación, no todos tenemos la verdad acá, entonces cualquier consulta, pregunta que se requiera, efectivamente estamos a plena predisposición y a conversarlo de la manera más respetuosa, pero participativa que se pueda. Entonces, siéntase libre de
hacer las preguntas posterior a la presentación, que es muy corta, para que efectivamente ya podamos concluir con este tema. Comenzar con el tema, perdón. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la presentación? ¿Se le me podría decir, por favor? Sí, Martín, estamos viendo la presentación. Excelente. Entonces, bueno, en este momento tengo también el agrado de ser parte de una organización que se llama IPAS Bolivia, que trabaja a favor de los derechos de las mujeres, derechos de salud sexual, salud reproductiva, también el tema de todo lo que refiere a violencia, con enfoque a violencia sexual, entre otros temas que IPAS trabaja de manera muy cercana. Y en esta oportunidad, una de las líneas más fuertes que tenemos es el tema de la sentencia constitucional 0206-2014, que es el tema del aborto impune y, como les decía, es el bloque o la línea de trabajo más intensa que se tiene, no solo en el área de políticas, sino también en salud, en el tema de acceso comunitario y el tema de comunicación de IPAS Bolivia, ¿no? Entonces, un poco para empezar y para que podamos entender, no entender, sino reflexionar qué está pasando. Y estos son datos de la Fiscalía, del Ministerio Público de la Fiscalía, datos lamentablemente sobre violencia sexual y cómo han incrementado en los últimos años, situación que nos preocupa, nos alarma y deberíamos tener efectivamente un amplio conocimiento sobre lo que vamos a ir conversando de manera directa sobre los datos de violencia sexual, porque en este cuadro comparativo ustedes podrán ver, estimados compañeros y compañeras, que desde el 2015, no vamos a tomar el 2018 porque solo está marzo, pero quería este gráfico que veamos del 2015 hasta el 2017, solo que vean una relación muy compleja sobre los delitos de violencia sexual, ¿no? Si dan cuenta, el azul es el del 2015, el 2016 es el anaranjado y el plomo es el 2017. Si alguien tiene su micrófono abierto, les pido por favor silenciarlo. Muchas gracias. Y ahí nos debe llamar la atención dos temas en base a lo que ustedes están trabajando. Es este tema de violaciones, que si se dan cuenta ha subido un porcentaje muy considerablemente. También el tema de violación a niños, niñas, adolescentes, el tema de estupro, como ustedes pueden ver, el acoso sexual y el tema de abuso sexual. Estos temas efectivamente llaman la atención porque está atentando contra la integridad de la mujer, está atentando contra su autodeterminación, contra sus derechos sexuales, sus derechos reproductivos, con su integridad física, sexual, psicológica. Es decir, el tema de violencia sexual se la considera también como una violencia combinada porque afecta diferentes aspectos en tema de violaciones, ¿no? Y un poco para solo, y ustedes si pueden ver en la pantalla, esto es oficial, ustedes lo pueden conseguir desde el Ministerio Público, cómo ha incrementado los delitos en el marco de la Ley 348 desde el 2013 al 2018. Ojo, no quiere decir que con la aplicación de la Ley 348 se han aumentado los delitos, lo que estoy tratando de decir, sino que obviamente la 348 ha permitido generar instrumentos y diferentes infraestructuras e instancias, atribuciones, obligaciones, entre otros aspectos, y un empoderamiento a las niñas, mujeres para denunciar diferentes hechos de violencia hacia sus personas, sea integridad física, psicológica,
todo lo que ya hemos conversado previamente, ¿no? Dentro de este periodo, dentro de los 2003 a 2018, ustedes pueden ver muy claramente en esas flechitas rojas que ustedes pueden ver aquí abajo, justamente están relacionadas al tema de violencia sexual, donde se ve un incremento en el gráfico y una muy leve disminución del 2017 al 2018, pero muy insignificante, donde efectivamente lo que preocupa es que son los de mayor la violencia sexual, efectivamente las que hablábamos como las violaciones de niños y adolescentes, del tema del estupro, de la violación, entre otros temas, que genera realmente un tema muy complejo. Algo que también quiero manifestar y que es constante y a veces, no voy a decir mal reportado, pero viene de la mano, es el tema de la violencia familiar o doméstica. Como ustedes saben, la 348 determina que efectivamente es cuando se atenta contra la integridad física, psicológica o sexual de la mujer. Y en el dato del 2018, acá que tenemos los casos del 2018, hay 30.000 casos, ¿no? Reportados en este caso a lo que es lo que tiene reportado el Ministerio Público. Dentro de estos están, pero no de manera desglosada, este efecto que es la violencia combinada, como yo les decía, ¿no? Que puede estar relacionada directamente también, no directamente, sino que también es parte de, lamentablemente, una violación, por dar un ejemplo, o entre otros temas que sería el tema de violencia sexual. También tenemos en la siguiente diapositiva, y algo que llama la atención, y este es, miren, la rendición de cuentas de final del 2019, inicios de 2020, es un dato oficial del Ministerio Público. Ya no estamos hablando solo de la ley 348, estamos hablando de los 20 delitos más frecuentes en la gestión 2019, donde determina y donde podemos identificar que el primero es la violencia familiar o doméstica, donde, como les decía previamente, puede y existe en muchos de los casos una violencia combinada. Pero si de estos 20 tomamos también los demás, podemos ver que también el abuso sexual, con 1959 casos, se han reportado en esa gestión, la violación con 1909 casos, violación a infantes de niños y adolescentes con 1308 casos, el tema de estupro, que está un poco más abajo, con 1109 casos. Situación que alarma porque estamos hablando de toda la gama, de todos los casos, de los delitos que existe en el Código Penal, y los 20 delitos son un atentado efectivamente contra la integridad, la autodeterminación de la mujer. Situación que efectivamente es muy complejo y amerita nuestra mayor atención y dedicación en todas las labores que vamos desarrollando, es donde nos encontramos para poner un fin, un alto a estos aspectos. Como les decía, son de 2018, ya está un poco desglosado por departamento, pero bueno, tener efectivamente estos datos van incrementando porque los que mostré es 2019 y ahora entramos a 2020, y si ustedes dan una mirada muy rápida, por ejemplo, en el tema de violación, en 1900 casos, 1909 casos, el siguiente año tenemos el tema de 2.145 casos, y en violación de niño ni adolescente 1.562, el 2020, y en el anterior gestión, en el violación de niño, 1.308 casos, lo cual casi duplicó lamentablemente el tema de las violaciones a niños, niñas, adolescentes, lo cual
nos preocupa, nos alarma, pero no nos tenemos que quedar en esa preocupación o en esa alarma. Ustedes como servidoras y servidores públicos en instancias tan importantes que amerita abordar el tema y realmente trabajarlos, ¿no? Algo que se tiene que destacar de esta diapositiva es que efectivamente, si bien se han incrementado los casos, no se tiene la totalidad de casos registrados y no se pudo obtenerlo. ¿Por qué? Porque estamos en el COVID-19 y en la cuarentena, donde ustedes saben que no era de fácil acceso o era en algunos casos imposibilitado de lograr efectivamente llegar a hacer las denuncias respectivas sobre cualquier tipo de violencia que existe hacia una mujer o en general acceder al acceso a la policía, entre otros casos. Hasta septiembre, hasta el 20 de septiembre de 2021, lo más actualizado que tenemos, ustedes pueden ver, ya se han disparado nuevamente y se nota, y lamento decir que hasta septiembre, porque ya es ya hay un aumento y esperemos que no sigan subiendo los reportes de los casos. En abuso sexual ya hay 1.705 casos reportados hasta septiembre, en violación 1.507 y en violación de niño y adolescente 1.391 y estupro 1.077. Son las cifras más altas que tenemos de las que hemos visto hasta el momento desde las gestiones 2015 que hemos ido analizando en esta presentación. Pero estamos a septiembre y un tema que antes que pasemos al aspecto fundamental o al aspecto central de esta presentación es que no, no podemos dejar de pensar de que estos delitos son de fácil acceso para la mujer denunciarlos. Obviamente todo lo que atraviesa a una mujer que ha sido, o niño o niña, que ha sufrido una violencia sexual o que ha sido víctima o es sobreviviente de una violencia sexual, no es fácil para esa persona ir a denunciar el caso. Ustedes lo deben saber más que nadie. No todas se van a animar por diferentes circunstancias, ya sea por el tema de dependencia económica, por temas de miedos, por temas de que tal vez no tienen acceso o están en lugares muy lejanos. Hay muchas barreras todavía y obstáculos que tenemos que ir subsanando y esa es la tarea no solo de los que estamos trabajando en estos temas, sino de todas las bolivianas y bolivianos en nuestro país, ¿no? Ahora sí, viendo un poco el tema de lo que nos compete, es el tema sobre el aborto impune. Y lo vamos a hacer de una manera muy didáctica, muy fácil para que podamos entenderlo y ver qué es lo que pasó con el Tribunal Constitucional sobre el aborto. Primero, en tema creo que todos conocemos que es una sentencia constitucional y si no, lo podemos conversar al final, pero no quisiera detenerme mucho en eso en este momento, porque quisiera llegar al punto clave de lo que emite la sentencia. Esta nace de una acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Y qué refiere esto? Es una acción que procede cuando se considera, y vamos a ver quiénes pueden hacer esto, se considera que una norma, un artículo, una resolución, una carta orgánica, lo que quiera llamar, está yendo en contra de nuestra constitución política del Estado. Eso es una acción de inconstitucionalidad abstracta, ¿sí? Es contra una norma, contra un artículo o contra toda una ley, etcétera, o contra todo un decreto supremo. Pero solo para hacer la diferencia y que ustedes la tengan muy clara, una acción de constitucionalidad, de inconstitucionalidad, perdón, concreta es sobre un tema de una acción
judicial, es decir, un fallo, entre otros temas, pero de carácter judicial. En este caso estábamos hablando del aborto impune que se interpone sobre un artículo del Código Penal, ¿sí? Quienes tienen la legitimación activa siempre y los únicos que pueden interponer esta acción es la presidenta o presidente, diputados o diputadas, senadoras o senadores, máximas autoridades de las ETAs y la defensora o defensor del pueblo. Son las únicas autoridades que pueden interponer esta acción de inconstitucionalidad abstracta. Y es así donde es muy fácil, no es muy fácil, pero bueno, después de un tiempo bastante largo de análisis del Tribunal Constitucional, van a declarar o constitucionalidad de la norma, en este caso, o parcialmente de una norma, o su inconstitucionalidad, y eso es lo más básico, digamos, de decir si efectivamente es inconstitucional, no, es constitucional, entonces la acción no prospera, o si es inconstitucional y hacen algún cambio a esa norma o eliminan la norma para hacerlo de manera más concreta en relación a este sistema obviamente constitucional. Entonces, ¿cuál sería? Y tenemos que entender que el efecto de la sentencia constitucional, de cualquier sentencia, no solo de esta que estamos analizando, determina uno que es totalmente vinculante, es decir, que es obligatorio, lógicamente, y que no existe bajo ninguna circunstancia un recurso ordinario ulterior, es decir, una apelación o un tema de que puedas apelar a esa sentencia para que cambie esa decisión. Es la última instancia o la decisión definitiva sobre ese aspecto. Entonces, ¿eso qué genera? Que si uno no cumple esa sentencia, tiene una responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Ya sea por opción u omisión, que ustedes, como saben, en el marco de la ley 1178, acarrea responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal. Vámonos a la sentencia constitucional. Esta sentencia constitucional, si algunos los han escuchado o han podido tener la oportunidad de leerla o de verla, que efectivamente es muy importante, o si no, creo que es una buena tarea para casa, es el tema de dar una lectura que es muy interesante, pero hay que desmitificar un tema muy concreto. Esta acción de inconstitucionalidad abstracta, primero que fue interpuesta por una exdiputada, la diputada Patricia Mancilla. El 2012, como ustedes pueden ver en pantalla, en marzo de 2012, no específicamente contra el aborto impune, sino contra 13 artículos del Código Penal. La totalidad que iban en contra de los derechos de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esos estaba el tema de el rapto no seguido de matrimonio, ¿sí? Y entre otros temas como que en la detención preventiva se privaba el derecho a la mujer para que pueda trabajar, entre otros temas que realmente eran sumamente complejos, que no quiero abordarlos, y más bien concentrarnos en el artículo 266 del aborto impune, ¿no? Ojo, el aborto impune está en el Código Penal, pero no es un delito el aborto impune. El aborto impune es y esto que nos quede muy grabados, es una causal de exclusión de responsabilidad penal, ¿sí? Y lo vamos a ver por qué, pero recuérdense esa figura, o sea, te excluye de responsabilidad penal el aborto impune, es decir, no es un delito. Si uno cumple es lo que dice el aborto impune en su redacción, en su tipificación como tal, entonces te excluye de esta responsabilidad penal. Esto es lo que decía básicamente el aborto impune en su momento, en el artículo 266. Te decía que cuando el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio,
estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada. Párrafo 2. Tampoco será punible si el aborto hubiera sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podría ser evitado por otros medios. Y el tercer párrafo, en ambos casos el aborto deberá ser practicado por un médico con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso. Entonces, acá, si me disculpan un momento, no sé si me ven en la pantalla, han podido ver efectivamente esa parte de lo que decía del aborto impune, ¿verdad? No sé si alguien me quiere contestar. Sí, Martín, se ha visto ¿Sí? la Lo presentación, están sí. viendo en este momento. Sí, la En estamos esta viendo. parte, en esta parte quisiera algún comentario, por favor, en relación a qué candados o qué aspectos ven que pudiese generar trabas para que una mujer que ha sido víctima de violencia pueda efectivamente acceder a un aborto impune, es decir, a un aborto legal y seguro, a una interrupción legal del embarazo. Por favor, un poquito ahí de participación para que podamos ir compartiendo compañeros y compañeras que estamos presentes en el curso. Ya les decía, esto no es un examen, no es un tema, nadie se equivoca acá, todos tenemos diferentes opiniones, entonces un poco para que podamos ir viendo efectivamente y compartiendo en relación a estos temas. ¿No? Veo que somos 18 participantes, alguien que pueda efectivamente, por favor, compartir sus criterios, ¿no? ¿Qué creen que era lo complicado para efectivamente acceder al aborto impune? Tienen la palabra, compañeros, compañeras. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Quisiera hacer, más que un aporte, tengo una duda, ¿no? Al respecto, Dime. porque si bien entiendo, tiene que tener una autorización, en caso de ser menores de edad, tienen que tener autorización del tutor o padres, en caso de que no hubiera padres, entonces tutores. Pero en el caso de que no contara con ninguno de ellos, ¿cómo se procedería? ¿No Eso sería lo también vamos, eso como una traba, tal vez? sí, lo vamos a ver. Es una muy buena pregunta que está en el procedimiento específico. Este es la antigua redacción del aborto impune, pero tu pregunta es muy buena, Daniela, que me gustaría dejarla para el final, para que entendamos perfectamente, especialmente sobre menores de edad que han sido víctimas de violencia sexual y cómo acceden al aborto impune o una interrupción legal del embarazo y qué requisitos necesitan. ¿Sí? Pero te agradezco la participación, Daniela, y prometo responder la pregunta, solo que no quiero saltarme a lo que es el procedimiento técnico. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Algo que puedan ver o puedan considerar que esto efectivamente tiene una cierta traba que complicaría la situación? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una observación, ¿no? Esta parte que dice rapto no seguido de matrimonio. Eso Sí, significa que si la rapta, la viola y se casa, se termina el exacto, delito. exactamente. Así estaba redactado en su Y es momento el aborto bien. impune. Es Sí, decir, es molesto, ¿no? Imagínense si son realmente niñas de 10, 11, 12 años, bueno, hasta 14, que todavía están en un proceso de crecimiento, están disfrutando de su niñez. Entonces pienso que ahí un poquito le veo el problema. es muy complejo, ni siquiera es un problema, ¿no? O sea, es un tema de violación absoluta a los derechos de toda niña, niña, adolescente, mujer, ¿no? Porque esto no solo acarrea que este rapto no seguido de matrimonio, en muchas de las ocasiones no era porque
había el amor romántico, por decirle, o porque efectivamente se quería y se casaban, ¿no? Sino que lamentablemente en algunos casos lo que se daba era que si había esta violación y para que no proceda el proceso sobre este tema, ¿no? Lamentablemente lo que hacía, lo que pasaba es que se negociaba con la familia para que exista un matrimonio sobre este tema, ¿no? Y no proceda el proceso. Y en muchos casos, ¿por qué no decirlo? Tal vez hasta negociaban lamentablemente a un familiar de la persona que sería en este caso una niña, una adolescente o una joven, ¿no? En estos casos, simplemente con el matrimonio. Y ojo que estamos hablando de el 2012, donde todavía no se había cambiado el código de las familias y se podía casar desde los 14 años con excepción en su momento, ¿no? Podría haber matrimonios desde los 14 años con autorización de los padres. Entonces, imagínense la magnitud del problema que era esa frase, ¿no? No sé si he Sí, logrado contestarte, estimada Lizzie. ya, tengo otra al respecto, ¿no? Porque en el campo todavía hay algunas costumbres Sí, donde se rapta y tiene que convivir un año y bueno, si al hombre le gustó, llega a un matrimonio, pero si no, a veces, muchas veces la mujer queda desprotegida, queda a veces embarazada. sí, Entonces, digamos, ¿cómo la ley observa esto? Porque como son tradiciones y ahora hay una nueva ley ahora, bueno, sobre respetar la interculturalidad, la cultura y todo esto. ¿Cómo, digamos, se puede llegar a una forma de justicia, a una forma de no alterar esos derechos principales de la mujer, ¿verdad?, sobre su cuerpo? perfecto. Esa es una muy buena pregunta también, Lizzie, en este caso. A ver, concretamente, y esto tenemos que usar, todos sabemos, me imagino, y si no, me dicen, el tema del bloque de constitucionalidad o el control de convencionalidad que se tiene, pero más que todo con bloque de constitucionalidad a qué se refiere. Es cuando hay una norma superior a cualquier norma interna o la misma constitución, donde determina que los derechos humanos son más favorables que las establecidas en nuestra constitución. Y en este caso, lo que tú me estás hablando del rapto, de que viendo y que la embaraza, estamos diciendo que estamos viviendo básicamente un matrimonio infantil, ¿no? Que es descrita y ya está determinada por el Comité de Eliminación contra la Violencia a la Mujer, la CEDAW, y contra el Comité del Niño-Niña de Naciones Unidas también, que determina que el matrimonio infantil es una práctica nociva, ¿no? Es decir, que no puede ser obviamente considerada como tal, que tiene que ponerse un alto y se tiene que obviamente eliminar estos temas. Y segundo, que obviamente se respeta la cultura, las costumbres, entre otros temas, pero efectivamente no pueden ser una excusa para vulnerar los derechos, no solo en temas legales o en nuestra constitución, sino también eh, en el tema de la normativa nacional e internacional. No sé si queda claro, estimada Alicia, al respecto. Sí, sí, porque Sí, como usted indicaba, hay la prevalencia de derechos, ¿no? sí, exactamente, como bloque de constitucionalidad. Entonces, eso se aplicaría. Es complejo eso pensarlo porque parece otro mundo, pero bueno, me voy a adelantar un poco. Se ha eliminado esta figura, solo me voy a adelantar para que no nos detengamos ahí, pero quería que vean ese tema y si ven otro candado más para que sigamos avanzando, que si ustedes hubiesen sido los magistrados, las magistradas del tribunal, ¿qué más hubiesen visto que esto podría perjudicar a que el aborto impune de la mujer pueda llevarse a cabo de manera, obviamente, como corresponde, de acuerdo a lo que pasa en nuestra realidad, ¿no?
Bueno, seguiremos con la presentación. No se queden, por favor, agradezco mucho la participación de nuestras compañeras Daniela y Liz Hieran, si no me equivoco. Por eso quiero que sea más, efectivamente, mucho más didáctico este tema, mucho más de intercambio de criterios para que podamos ir conversando al respecto. Ya. Primero, todo esto que ven acá, la diputada Mancilla interpuso con el apoyo de IPAS y de otras, de IPAS específicamente, que iba en contra de nuestros principios de vivir bien, la vida buena, una vida armoniosa, porque entendemos que efectivamente, como el rapto no seguido matrimonio, otros temas estaban vulnerando a estos derechos, a nuestros valores, a la igualdad, a la dignidad, al respeto de la mujer, también al tema de que todos y todas gozamos de los derechos en la Constitución Política de Estado, y uno de esos es el derecho a la integridad física, a que no se me violente, tanto sexualmente como físicamente, entre otros aspectos, y también de manera concreta que no se me pueda discriminar, en este caso por ya sea mi sexo, mi edad, estado civil o embarazo, en este caso concreto. Al respecto, con ese artículo, el derecho a que efectivamente, como les decía, a no ser torturadas o sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes o humillantes, con el derecho a la integridad física, en este caso. También el tema de que el Estado está en la obligación de eliminar todas las tipos, o sea, prevenir y eliminar y sancionar la violencia de género, que obviamente incluye la sexual, pero también la física, la que cause dolor, sufrimiento, entre otras cosas, y degradar el tema de la condición humana por acción o omisión, y en este caso, efectivamente, mejorar las políticas públicas para que tengamos todos y todas mejor servicio del artículo 58, que la persona menor de edad, de niños ni adolescentes, también son titulares de todos los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? Al 66, que es específicamente al ejercicio de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, enmarcados en lo que es la interrupción legal del embarazo, y también en el tema de los fundamentos, el tema de los fundamentos y no solo los derechos de los niños, niñas, adolescentes, sino también sus derechos específicos, como es al desarrollo, es decir, al desarrollo del niño o niña en el marco de sus edades, de sus necesidades, aspiraciones e intereses que tiene en ese momento. No es diferente el desarrollo, obviamente, físico de una niña de 10 años como de una de 20 años, tus aspiraciones en el tema de educación, por dar un ejemplo, para no abandonar la escuela o de selección escolar, el tema de libre circulación, entre varios temas, como decíamos antes y estábamos intercambiando, ¿no? Entonces, finalmente, los magistrados hacen su fundamento, es decir, responden a esta acción de inconstitucionalidad, e indica básicamente que el aborto lo declara inconstitucional. Dos frases que ya las vamos a ver, que son fundamentales para que hoy en día se respete el aborto impune o la interrupción legal del embarazo. Pero decía, y es lo que ya habíamos visto, está totalmente de acuerdo con la acción interpuesta por la exdiputada Mancilla con el artículo 15 de la Constitución, que es efectivamente la obligación del Estado de poner fin, y es un mandato constitucional el de erradicar la violencia hacia la mujer, que no exista tortura y respetar la integridad sexual de la mujer. El artículo 18
que efectivamente es el derecho a la salud sin ninguna discriminación, es decir, no porque estés embarazada, no puedes tener el derecho a acceder a la salud en el marco del aborto impune, es cuando me refiero específicamente en este caso, y el artículo 22, que obviamente no se vulnere la dignidad y la libertad de las personas, y respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. Con esto elimina las frases rapto no seguido de matrimonio, pero que ya, acuérdense ustedes que la ley 348, porque me olvidaba decirle, perdón, la sentencia sale el 2014 y la ley 348 unos meses antes, y ya se había eliminado, en este caso derogado, como el término lo indica, es decir, se eliminó del Código Penal el rapto no seguido de matrimonio porque evidentemente era una violación a la Constitución Política del Estado. Y estos dos temas, siempre estas dos frases, siempre que la acción penal hubiese sido iniciada y la autorización judicial en su caso, ¿sí? Entonces acá me gustaría un intercambio. ¿Qué piensan de estas dos frases que han sido eliminadas y declaradas inconstitucional? Y pasaríamos, denme un segundito, a la siguiente para que ustedes puedan ver cómo quedó este tema de eliminar las frases, pero no, aquí tengo un problema. Ya. Estas dos, como les digo, estas dos frases, ¿por qué consideran que el Tribunal Constitucional determina que son inconstitucionales en el marco de ese artículo? A ver, alguien que pueda efectivamente compartir cualquier criterio. ¿Por qué creen que se ha dado esa situación, compañeros? Compañeras. Por favor, siento que estoy aquí hablando solo. ¿Por qué creen? A ver, veo varias personas acá. Celia, Cristian, Christopher, Daniela, Graciela, no sé, Nina, Renz, bueno, ¿qué dicen? A ver, Lizzy, ¿por qué crees, a ver, que has participado y has roto un poco el hielo de esta presentación? ¿Por qué creen que se elimina esas dos frases? Uno sería porque altera el derecho de la mujer en su integridad física y sexual. Y en la Constitución dice que se garantiza los derechos sexuales, quizás en ese aspecto, ¿no? Perfecto. Pero ¿por qué crees que, y sigo contigo, Lizzy, por qué dicen que se elimine la frase siempre que la acción penal hubiese sido iniciada? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Eso sí, sigo viendo condicionado, ¿no? Porque se supone que ¿cómo dicen esto? Que, por ejemplo, cuando hay una denuncia de violación, de oficio tiene que actuar el Ministerio Público y sus instancias y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Entonces, ahí está condicionado. ¿Y qué tal si la mujer no denuncia, pero se sabe de la violación? Por ejemplo, hay varios casos que se acercan a los SLIM, indican, ¿no? Me ha violado, sufrió agresión. Ah, ya, dice, espere, y la dejan esperando y a veces se aburre y se va. En cuando empiece la ayuda oportuna, rápida, según los principios de la ley 348. Totalmente de Entonces, en ese acuerdo. sentido, es una traba, es como si fuese una trampa del sistema jurídico o de la normativa, ¿no? En contra de los derechos de la mujer. Entonces, Perfecto. y de las niñas también, porque generalmente Hola. las niñas tardan mucho en denunciar. Y cuando ya se sabe, muchas veces las pruebas ya no son muy claras. A veces sí se logra, digamos, mediante un examen ginecológico del médico, sí se logra verificar, pero a veces por alguna situación o algún tipo de otro tipo de abuso, entonces no se logra.
Entonces eso es muy condicionante también. Pienso que es una traba. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, ¿Sí? sí, le habla Margaret Silvera de Leslin y la Defensoría de Atocha. ¿Cómo está? Bueno, Mucho gusto, María. le- re- ¿cómo está? Respecto a lo que la compañera manifestaba, siempre que la acción penal hubiera sido iniciada, yo pienso que esta situación se da en el sentido de que se haría un mal uso del tema de la ILE por otras personas, ¿no? Ahora, el decir que si viene a la defensoría y nosotros no le hacemos caso, le dejamos para antes, no, o sea, cuando se trata sobre todo de este tipo de delitos, se toma toda o sea, se hace la inmediata acción, ¿no? Se sigue el protocolo que se debe realizar. Entonces, para, por ejemplo, hacer la ILE, la interrupción legal del embarazo, lo que se hace es simplemente presentar la denuncia y nada más, y se procede con la ILE, tal cual establece el protocolo. Perfecto, Eso es lo que Margaret. quería manifestar. Muchas gracias, Margaret. Gracias por tu aclaración. Si se dan cuenta, por eso se elimina esa frase, porque una acción penal iniciada, saben lo que conlleva efectivamente, no hay por qué repetirlo, ustedes conocen perfectamente, y lo que ocasiona, y también tenía razón Lisi, porque genera la revictimización también de la mujer. No estoy diciendo que los LIMS de NEAS no están haciendo su labor, efectivamente, o la policía o la FELCB, pero hay ocasiones que por la demanda, por diferentes aspectos, X o Y o Z razón, tal vez no hay una atención inmediata o hay una revictimización, ¿sí? Si no se conocen estas normas. Por eso estamos en estos procesos. Entonces, se elimina eso, que la acción hubiese sido iniciada. Ese es un primer tema. Un tema que también debemos comprender es que, muy bien Margaret lo decía, que tienen que presentar una denuncia, sí, pero eso no quiere decir que se ha iniciado una acción penal, una acción penal. ¿Por qué? Porque eso significa otro aspecto, es cuando empieza con la investigación, con el informe el preliminar, todos esos aspectos, y esa denuncia solo tiene que ser una denuncia ante la autoridad competente, que dentro de esos está obviamente también SLIMS y DNAs que puedes denunciar, para contar con una copia de eso, para efectivamente acceder, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso retrasaba mucho y no podía prosperar. ¿Y por qué se sigue haciendo la denuncia? Y ahí es un tema porque, ojo, la violación y el estupro son delitos de acción por instancia de parte, ¿sí? Es decir, son denuncias tiene que ser denuncia por instancia de parte, es decir, la persona tiene que ir a denunciar este hecho, pero en el caso del aborto impune, lo denuncias y efectivamente para tener el respaldo que ahorita vamos a ver, el requisito para la IGLE. Y obviamente, más aún, creo que no debemos adular mucho en esto, ya tener una autorización judicial en su caso es muy complejo, ya sabemos lo que se trata de esos temas, entonces efectivamente era y en su momento un obstáculo muy grande y se analizó y bueno, se logró en parte del objetivo de efectivamente eliminarlo. Entonces, no se olviden que en el momento de la denuncia de estos casos, en el momento de lo que es efectivamente una violación y producto y resultado de eso es un embarazo, entre otros temas, y van a diferentes instancias, Ministerio Público, el CB, diferentes instancias, LIM, DNAs, entre otros temas, ojo, no es exigible y no tienen que pedir otros requisitos como la querella, una imputación, una acusación formal, peor una sentencia. Entonces, solo basta efectivamente que para practicar el aborto sea la denuncia para que pueda efectivamente un médico profesional tenga, y no solo la mujer tenga esa constancia, o la niña, o la adolescente, o la joven, tenga esta constancia de la denuncia,
sino que también es algo que es una salvaguarda, lo podemos decir, o algo que le permite al proveedor de salud a realizar la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Entonces, la sentencia dice que se debe comunicar esa situación a la autoridad competente. Y esas son las instancias que les decía. Quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando tu instancia competente o tu autoridad competente estamos en una autoridad originaria campesina, pasa a jurisdicción ordinaria, ¿sí? Está en la ley de deslinde jurisdiccional por si acaso. Entonces, para acordarnos muy fácilmente, la ILE debe estar sujeta únicamente al consentimiento de la mujer. Sí, esta interrupción legal obviamente es un consentimiento, no pueden forzarla a que haga una interrupción legal del embarazo, tampoco es que desde IPAS o otras instancias se promueve, sino que efectivamente se está dando a conocer este derecho que tiene la niña ni adolescente. Necesariamente tiene que ser asumido por un médico, que eso es muy importante, y también acá está lo que les decía, ¿no? Esta es tal cual lo que declara la inconstitucionalidad en esta parte de aquí abajo, lo que es el artículo 266, los párrafos, ¿no? Para no seguir, y es como queda ahora la redacción de la sentencia 0206, perdón, el artículo 266 con la sentencia 0206, eliminando estas frases que están en rojo para que ustedes puedan proceder al respecto. Entonces, para avanzar y tener un poco de intercambio, muy rápidamente unas preguntas muy concretas. De ahí se toma, y es muy importante, el procedimiento técnico para la prestación de servicios de salud en el marco de la sentencia constitucional 0206-2014 en su reglamento técnico, que lo que hace es reglamentar obviamente la sentencia constitucional, que es obligatorio para todas las autoridades y personal médico, obviamente, psicólogos, personal administrativo, enfermeros, enfermeras, trabajadores social, entre otros temas, y es de aplicación nacional, departamental, municipal, y también efectivamente algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que recae sobre las obligaciones de un gobierno departamental, municipal y autoridades competentes, ¿sí? Entonces, para garantizar, y que es lo que se está haciendo hoy en día también, el día de hoy justamente, dentro de esas obligaciones es que, y gracias a la Defensoría, se está cumpliendo esta obligación de capacitar en el tema de lo que es específicamente la interrupción legal del embarazo, desde diferentes perspectivas, en este caso desde el punto de vista legal, y el tema de algo que nos tiene que tener y tiene que ser muy claro es que el momento desde que ya llega la denuncia hasta el tema de realizar la denuncia y uno llega al centro de salud o servicio de salud, al proveedor de salud público, privado, seguro a corto plazo, la interrupción legal del embarazo tiene que ser realizado dentro de las primeras 24 horas de haber solicitado el servicio, ¿sí? ¿Qué necesitas? Una copia de la denuncia, ¿sí? Ya sea a la fiscalía, a la policía y lo que ya hablaba de autoridades o de autoridades competentes, tiene que ser y no puede haber otro requisito de la denuncia. Y me explico. ¿Por qué? Estos en casos de violencia sexual, porque solo es la denuncia y el consentimiento informado de la mujer para realizarse la ILE en el marco de las 24 horas. Y en el caso que ya hemos visto en el segundo párrafo, no sé si se acuerdan, cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer,
se necesita el diagnóstico médico, no la denuncia, el diagnóstico médico y el consentimiento informado y ningún otro requisito. Entonces, en este caso, y para que entendamos en temas de menores de edad, es los mismos requisitos. Ojo, el procedimiento técnico te dice que puede o no ser acompañada esta menor de edad, pero sí sería, obviamente, en el mejor de la situación, que fue acompañada por algún familiar, padre, etcétera, pero también está la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Pero ojo, el derecho lo que establece es que dentro de las obligaciones para los proveedores de los servicios de salud, las menores de edad no necesitan estar acompañadas por sus tutores o personas adultas mayores en este caso, ¿no? Todo esto es para que nadie sea perseguido, discriminado, estigmatizado o procesado en relación a ninguno de estos temas. Por eso es la denuncia, ¿no? Los derechos que ustedes tienen que comprender cuando atienden el tema de una mujer o de un adolescente, una joven, en el tema de lo que ha sido víctima de violencia, es que tiene que recibir información clara sobre sus derechos, no revictimizarse, privacidad, confidencialidad y siempre recalcarle que en este procedimiento técnico para interrupción legal del embarazo, al ser confidencial y no discriminatoria, confidencial y privada, obviamente apunta a que no sea discriminada, estigmatizada o que exista violencia y que efectivamente, reitero, puede estar o quiere estar acompañada o no. Es un tema que se tiene que dar, ¿no? Entonces, eso es básicamente, en este caso, de manera muy resumida, lo que es efectivamente estos aspectos. Y la atención es fundamental, ¿no? O sea, para eso estamos comprometidos con estos temas, que más allá del trabajo es la empatía que necesitamos en ponernos en el lugar de una mujer que efectivamente está y ha sido vulnerada en sus derechos, en este caso en sus derechos sexuales, derechos reproductivos, a la autodeterminación, a su integridad física, psicológica, sexual especialmente. Entonces, ahí es donde quiero hacer hincapié que está totalmente prohibido la revictimización y la atención tiene que ser inmediata porque, como dice el procedimiento técnico, una vez se tenga la denuncia, es en 24 horas que se debe realizar la interrupción legal del embarazo, que es sumamente importante para que se entienda, ¿no? Esto es un derecho que tiene la mujer establecido, tanto en la sentencia como en el procedimiento, como en otras normativas conexas a lo que es el aborto impune y a las normas internacionales con el bloque de constitucionalidad. Entonces, es ahí donde paso la palabra para que intercambiemos, para que tal vez les ha quedado alguna duda, algún aspecto, para que podamos también, por favor, intercambiar. Y ahora sí les pido, por favor, un poco de participación al respecto. Yo, bueno, le habla Margaret. ¿Cómo Yo estás, tengo una duda. Eh, ¿Hasta qué tiempo del embarazo de la víctima se puede realizar el aborto? En la sentencia constitucional, estimada Margaret, efectivamente, hasta la sentencia constitucional no te determina una edad gestacional, ¿no? Sí, una edad gestacional o un periodo de gestacional donde se determina este aspecto, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que entender que no hay un límite al respecto. Pero ahí es la diferencia entre una interrupción legal del embarazo y el tema de responder al procedimiento, ¿no? Te dice, y lo podemos ver, y hay una diferencia, voy a dejar de compartir la pantalla,
pero no existe una edad gestacional para su propia interrupción. Denme un segundito. Ahorita vamos a ver de manera concreta para que ustedes puedan verificarlo. Voy a compartir, me avisan por favor si lo ven. ¿Lo ven? ¿Se está viendo? Sí, se ve. Sí, ya. Cuando hablamos del aborto, la OMS te dice que cuando se trata de un aborto es desde el momento de la implantación hasta alcanzar los 500 gramos o las 22 semanas de gestación, calculadas por la fecha de la última menstruación o por ecografía temprana, ¿sí? Pero la interrupción legal del embarazo es cuando éste pone en peligro la salud o la vida de la mujer y hay la existencia de malformaciones congénitas letales y es producto de violación, estupro o incesto. Entonces, acá, como ustedes pueden ver y en la sentencia también, tenemos que entender efectivamente que no hay un tema de edad gestacional para la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? Sí, mire, bueno, no hace mucho tiempo creo que hubo un problema justamente con las defensorías en Monteagudo, si no me equivoco, Justamente donde Gustavo una menor Monteagudo. estaba embarazada con los 6 meses. No manejo muy bien el tema de semanas ahorita, entonces decía la noticia 6 meses de embarazo y los activistas estaban en contra de la defensoría de que cómo se habría hecho este aborto, por qué estarían atentando ya contra la vida del bebé, ¿no? Desconozco cómo termina esa situación, pero eso me llama la atención, ¿no? Porque Este, efectivamente la sentencia no dice, ¿no? Más o no, menos hasta qué no hay tiempo una de edad. gestación. No hay edad gestacional, eso es un tema, Margaret, que tenemos que tenerlo muy claro. Y el tema es ahí, efectivamente, no es fácil, ¿no? Obviamente hablar de este tema no es, no es, no es, no es fácil abordarlo, pero efectivamente al no ver una edad gestacional y que sea un derecho la interrupción legal del embarazo bajo las causales que ya hemos visto, violación, estupro o incesto, 3 delitos, o cuando la vida y la salud de la mujer está en peligro, efectivamente se hace la interrupción legal del embarazo, ¿no? Se la realiza. Entonces, al no ver edad gestacional, sí se puede proceder. Justamente hemos estado en Monteagudo con diferentes temas, hemos dado una capacitación al respecto porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que con estas denuncias, con estos aspectos, ya estamos hablando obviamente de sí una interrupción legal del embarazo porque se denuncia entre otros. Y es complejo porque en algunos casos, también en otra parte de Bolivia, X lugar, ha habido el caso que no le han querido dar copia de la denuncia, entre otros casos, y tanto tardó, habiendo la sentencia, que ya había nacido el niño o la niña, ¿no? Cuando ya quería denunciar y era su consentimiento libre, informado, o su voluntad de hacerlo, ¿no? Y segundo, el tema también de que entendamos que eh, esto pasa no solo en estos temas, sino cuando hay preeclampsia, por ejemplo, y están en los 8 meses, por dar, por dar un ejemplo, o a semanas. ¿Qué se prioriza ahí? Obviamente ahí
hay una interrupción legal del embarazo, no una interrupción legal del embarazo, sino un aborto que se realiza, un aborto impune en este caso, por el tema de la causal salud, porque puede ocasionar que la madre fallezca también y el hijo o la hija, obviamente, en consecuencia. Entonces se practica el aborto. Pero la interrupción legal del embarazo va específicamente a estos temas. No se olviden, violación, estupro, incesto y el tema de cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro, ¿sí? Con los requisitos que se necesitan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Están muy callados. Y es jueves. ¿Algo más? ¿Ninguna pregunta más? Parece que no. Parece, Renzo, que hoy día han estado muy callados. O ha sido muy puntual y muy claro, supongo. Esperemos que sí. Ya me Bueno, está yo haciendo quedar honestamente mal. también creo, Martín, de que siendo un tema complicado, como tú mencionas, es un tema complicado que hablar y creo que para muchos cuesta asimilar bueno, normativas en este caso, lo pondremos así, ¿no? Sí, Y hay en cierto modo un poco creo también de este principio, ¿no? De que precisamente la gente que trabaja en estos espacios DNAs y SLIM son precisamente personas que están comprometidas con los derechos también de los niños, niñas, ¿no? Y a veces llega a confundir un poco en base a la educación también que hemos recibido y todo eso, ¿no? totalmente Pero de sin acuerdo. embargo, eh, como aporte yo quisiera ponerlo, el hecho de que hay que entenderlo y verlo desde esa perspectiva de derechos, ¿no? Que son derechos claros que uno está ganando, son derechos precisamente de los niños y niñas, especialmente de las niñas y adolescentes que son sometidas a violencia sexual, generalmente en entornos muy cercanos, de eso no lo podemos negar. Entonces son acciones que se han visto necesarias por un tema de derecho, ¿no? Entonces que son una manera más de garantizar, de promover, y el Estado también toma estas medidas con, por ejemplo, con sentencias como esta, precisamente para garantizar que esos derechos sean ejercidos, ¿no? Y ante todo, yo me incluyo, todas las personas que están acá, somos personas que están precisamente en pro de defender derechos y de garantizarlos, ¿no? Y de promoverlos ante todo, ¿no? Pero, bien, Martín, de todas maneras, muchas gracias por darte el tiempo. No sé si habrá tal vez algún comentario más que la gente quiera participar, pero de todas maneras la información que nos has dado, considero yo, ha sido muy puntual, ha sido muy clara, sencilla de poder trabajar, entonces yo creo que va a ser un buen aporte para todos nosotros. Perfecto, Entonces, Cecilia. antes de ir cerrando esta sesión, por favor, darles la oportunidad también, tal vez si quisieran hacer alguna última pregunta o comentario en relación al tema. Martín, mire, mil disculpas, creo que soy la única que os va preguntando, pero No, con realmente cuando gusto. llegan a la defensoría Sí, los casos, y a veces realmente son casos tan complejos sí, que a veces son difíciles de llevar, ¿no? Por entiendo. la misma situación, por la característica de cada caso. Entonces, yo me hacía una pregunta y decía, por ejemplo, en el caso de un estupro, Sí. no, si la menor, digamos, quedaría embarazada en este caso, ella decidiría no hacer el aborto y los papás, sí, ¿cómo, qué haríamos en este caso? ¿Tendríamos que respetar la decisión de la menor? Esos delitos, como les decía, la violación y el estupro, son delitos de instancia de parte, ¿no? El Código Penal te determina que instancia de parte es cuando ya una persona de capacidad jurídica, que entendemos que es la persona de 18 años para adelante, puede hacerlo. Pero el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal te dice que hay la excepción de que cuando es una menor de edad,
puede ir un padre, madre o tutor, ¿no? Para denunciar este caso. No se olviden, la violencia y el estupro son delitos de carácter de instancia de parte, ¿sí? Pero cuando se trata de menores, sí efectivamente pueden estar y deberían estar acompañados, pueden estar acompañados, perdón, por padres, madres o tutores, o en este caso también es fundamental el acompañamiento, y lo dice también el procedimiento de violencia sexual, tanto de la FEDCB y también del Ministerio de Salud, que el acompañamiento del DNA es absolutamente prioritario para que efectivamente se haga respetar este derecho, ¿no? Pero ojo, el consentimiento de la niña, vos puedes obtener, vamos a ponernos el caso que la menor de edad no quiera hacerse la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Mi estimada Margaret, no quiere hacerlo, pero denuncian, en este caso los padres, van a obtener solo uno de los requisitos, la denuncia, la copia de la denuncia, pero no van a tener el consentimiento de la mujer o de la niña. No sé si me dejo entender. Entonces, sin obtener los dos requisitos, el proveedor de salud no va a poder hacer la interrupción legal del embarazo. ¿Me dejo entender, Margaret? Sí, Martín está escuchando. Sí, ese es el tema que usted tiene que tomarlo en consideración. Puede ir un padre, puede denunciar, puede ir una madre denunciar, etcétera, pero es, y vamos a decirlo así, es la decisión propia de la mujer, en este caso, de su autodeterminación, de sus derechos, de efectivamente hacer o no la interrupción legal del embarazo. Estarían incompletos los requisitos en ese caso. Y ahí habría que tener una alerta roja, ¿no? Una bandera roja para ver qué va a pasar, porque lo que no queremos es que se obligue efectivamente a una interrupción legal del embarazo, ¿no? En este caso, y que efectivamente no solo que no nos obligue, sino que porque eso ya es caer en otro tema, en otro delito, es el que impulse a una mujer o le lleve a realizar el tema del aborto sin su consentimiento. Ese ya es otra historia, es otro cantar de manera más concreta, ¿no? Entonces, con ese tema hay que tener mucho cuidado, Margaret, y hacer el seguimiento pertinente. Gracias, Martín. Con gusto. Bueno, Martín, muchas gracias. Creo que con esta pregunta estamos en definitiva ya cerrando esta última sesión. Nuevamente agradecerte por toda la paciencia, por toda la información que nos has podido compartir el día de hoy. Igual agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo para poder ingresar a esta sesión, y ojalá realmente esta información que no solamente se ha desarrollado en esta oportunidad, sino en el desarrollo de todo el curso, les sirva a todos ustedes, precisamente que en ese afán de poder no solamente mejorar nuestra atención, nuestro trabajo comprometido, sino también que sea un instrumento para precisamente eso, ¿no? Fomentar, promover, defender los derechos humanos de todas y de todos, en especial énfasis de los niños, niñas y adolescentes. Con esto igual me quiero despedir, darles buenas noches a todos y ya será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Renzo. Un saludo a todos, todas, que sigan en este buen camino de trabajar y siempre en el marco de las normas se respeta.